El tenue tintineo de las copas de cristal, un sonido limpio y delicado, era mi constante banda sonora mientras me movía entre las mesas de El Capriccio Italiano, el restaurante más exclusivo de Triana, en Sevilla. El aire olía a aceite de trufa y parmesano añejo, mezclándose con los perfumes caros de las damas y las sutiles notas amaderadas de la colonia masculina, que costaba más que mi alquiler mensual. Me dolían los pies dentro de los tacones negros obligatorios. Eran lo suficientemente prácticos para el servicio, pero lo bastante elegantes para una clientela que no toleraría nada menos que la perfección. La mesa 7 necesita otra botella de Barolo, murmuró Carlos, el jefe de sala, al pasar a mi lado, sin molestarse en mirarme. Yo era invisible allí, solo un uniforme negro más moviéndose eficientemente por el espacio tenuemente iluminado, existiendo únicamente para anticipar necesidades antes de que se expresaran. Asentí, aunque él no lo vio, y me dirigí a la bodega climatizada. 8 meses en el Capricho, y todavía me sentía como una impostora. Los otros camareros se movían con una confianza innata que venía de pertenecer a lugares así. Yo era solo María Morales, 26 años, con préstamos estudiantiles que parecían crecer a pesar de mis pagos y un talento para recordar maridajes de vinos, que me había conseguido este trabajo que necesitaba desesperadamente. El peso de la fatiga se apoyaba en mis hombros mientras extraía cuidadosamente la botella solicitada. Un turno doble hoy, después de cubrir a Ana anoche. Las propinas valían la pena, tenían que valerla, pero el cansancio se había instalado profundamente en mis huesos, ralentizando mis movimientos, haciendo mi sonrisa un poco más forzada. Estaba tan concentrada en no dejar caer la botella de 400 euros que no noté el cambio en la atmósfera del restaurante hasta que salí de la bodega. Fue sutil, la leve disminución de las conversaciones, el enderezamiento de la postura del personal, el casi imperceptible aumento de la atención. Fue entonces cuando lo vi. No había estado allí cuando fui a buscar el vino. La mesa 12, el rincón más privado, había estado vacía toda la noche, reservada pero desocupada. Ahora, 4 hombres se sentaban allí, pero solo uno acaparaba la atención. Llevaba un traje gris carbón que parecía haber sido vertido sobre su figura. El tipo de sastrería que no solo sugería dinero, sino que susurraba poder. Pelo oscuro, precisamente cortado, ni un solo mechón fuera de lugar. Desde esta distancia no podía distinguir sus rasgos claramente, pero podía sentir el peso de su presencia en toda la sala. 2 de los hombres con él eran claramente seguridad, su postura alerta y sus ojos escaneando los delataban a pesar de sus caros trajes. El tercero se inclinó, hablando rápidamente en voz baja. «Ese es él», escuché susurrar a uno de los ayudantes mientras pasaba. No necesitaba preguntar quién era él. Incluso en mi corto tiempo en El Capricho, había escuchado los susurros. José de la Vega, 33 años, y supuestamente controlaba la mitad de las operaciones subterráneas de la ciudad, aunque nunca se había probado nada. Dinero antiguo mezclado con nuevas empresas. Algunas legítimas, otras de las que solo se hablaba en susurros. Poseía numerosos negocios en la ciudad, incluyendo, según el rumor, una participación significativa en El Capricho mismo. «¡María!». La voz aguda de Carlos me sacó de mis pensamientos. «La mesa 7 está esperando». Me apresuré a entregar el vino, hiperconsciente del rincón, incluso con la espalda vuelta. La sensación de ser observada me erizó la piel, aunque me dije que era solo el aire acondicionado demasiado activo del restaurante. Pasaron 2 horas en un borrón de pedidos, platos y la sonrisa practicada
que me hacía doler las mejillas. Me movía en piloto automático, mi mente divagando hacia el horario de mañana y si podría tomar un turno extra para cubrir la inesperada factura de fontanería de la semana pasada. La mesa 12 permanecía ocupada, aunque no me fue asignada. Esas mesas estaban reservadas para Carlos y el personal más antiguo. Aún así, no pude evitar echar vistazos cuando creía que nadie se daría cuenta. Una vez vislumbré su perfil: mandíbula fuerte, nariz recta, pestañas inesperadamente largas. Luego, giró la cabeza ligeramente y aparté la mirada, el corazón latiéndome como si me hubieran pillado invadiendo. Era casi medianoche cuando el restaurante comenzó a vaciarse. Mi sección estaba despejada y estaba limpiando la última mesa cuando Carlos apareció a mi lado. «Lleva esto a la mesa 12», dijo, apretando una carpeta de cuero en mis manos. Dentro había un cheque con una cifra que me hizo abrir los ojos. «Pero esa es tu mesa», dije confundida. Carlos nunca cedía sus mesas de propinas altas. Su expresión era ilegible. «El señor de la Vega te ha pedido a ti específicamente». La carpeta se sintió de repente pesada en mis manos. Pero si ni siquiera he... Hazlo y punto, María, me interrumpió Carlos, su tono dejando claro que no era una petición. Mi pulso se aceleró mientras me abría paso por el restaurante, ahora tranquilo. Dos de los hombres se habían ido, dejando solo a De la Vega y un guardaespaldas. Al acercarme, sentí que mi máscara profesional se resbalaba, revelando el cansancio debajo. Puse la carpeta sobre la mesa con unas manos que, para mi orgullo, no temblaron. «Su cuenta, señor». Fue entonces cuando lo vi claramente por primera vez. Sus ojos eran oscuros, no simplemente marrones, sino una profundidad de color que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus rasgos eran impactantes en lugar de convencionalmente apuestos, demasiado intensos, demasiado autoritarios, un rostro acostumbrado a ser obedecido. Esos ojos se fijaron en los míos y el aire pareció desaparecer de la sala. El reconocimiento brilló allí, aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido. Lo habría recordado. «Gracias», dijo, su voz baja y suave, con solo un atisbo de acento andaluz bajo un español culto. Di un paso atrás, lista para retirarme, cuando él abrió la carpeta. Con práctica eficiencia extrajo varios billetes grandes, los colocó dentro y la cerró de nuevo. Al hacerlo, algo brilló en su mano derecha, un pesado anillo de oro con un intrincado escudo que no pude distinguir. «Que tenga una buena noche», logré decir, tomando la carpeta y retrocediendo, perturbada por cómo su mirada parecía ver a través de mi cuidadosamente construida fachada profesional. Volví al área del personal, el corazón todavía acelerado, y abrí la carpeta para procesar el pago. La propina era astronómica, suficiente para cubrir mi factura de electricidad vencida y algo más. Un alivio me invadió, seguido inmediatamente por una inexplicable inquietud. ¿Por qué yo? ¿Por qué esa cantidad? Terminé mis tareas de cierre rápidamente, ansiosa por escapar de la persistente sensación de esos ojos oscuros. El aire de la noche era fresco contra mi piel enrojecida mientras salía por la salida de empleados al callejón detrás del restaurante. La mayoría del personal estacionaba en el pequeño aparcamiento adyacente al edificio, pero mi viejo Honda estaba de nuevo en el taller. Otro gasto que no podía permitirme. La parada de autobús estaba a 3 manzanas. Tirando de mi fina chaqueta para ajustarla más, empecé a caminar, mi mente todavía perpleja por el encuentro. Estaba tan distraída que casi no lo noté. El objeto pequeño y pesado que mis dedos encontraron en la carpeta que todavía sujetaba. Me detuve bajo una farola y abrí la carpeta de nuevo. Allí,
Acurrucado junto a los billetes, estaba un anillo, el mismo anillo de sello de oro que le había visto en su dedo. Se me cortó la respiración al levantarlo, sintiendo su considerable peso. El escudo era claro ahora, un león estilizado con algo aferrado en sus patas. El pánico se encendió. ¿Se le había caído? ¿Lo había dejado por error? De cualquier manera, tenerlo en mi poder se sentía peligroso, como sostener una granada en vivo. Me volví hacia el restaurante, mi cuerpo cansado protestando, pero mi mente ya decidida. No podía quedármelo, y ciertamente no podía esperar hasta mañana para devolverlo. Si era valioso, y claramente lo era, podría pensar que lo había robado. La entrada principal de El Capricho estaba oscura ahora. Los últimos clientes se habían ido. Me apresuré a la entrada lateral, donde todavía había coches caros alineados en el aparcamiento privado. Mi corazón se encogió cuando no vi ninguno que coincidiera con lo que un hombre como De la Vega podría conducir. Pero luego lo vi. Un elegante Bentley negro con un chofer de pie a su lado. Más allá, otro hombre que reconocí como el guardia de seguridad de antes estaba fumando. Inhalando profundamente, me acerqué. El chofer me notó primero, su postura cambiando sutilmente a alerta. El guardia tiró su cigarrillo, aplastándolo bajo un zapato pulido. «Disculpe», dije, mi voz más pequeña de lo que pretendía. «Necesito devolverle algo al señor de la Vega». Lo dejó en su mesa. Los ojos del guardia se entrecerraron. El señor de la Vega no olvida las cosas. Sostuve el anillo. Su oro brillaba bajo la luz de la calle. Esto estaba en la carpeta de la cuenta. Algo pasó entre los dos hombres, una mirada que no pude interpretar. Luego el guardia asintió una vez y se movió hacia la puerta trasera del coche. Se abrió antes de que llegara ella, y José de la Vega emergió, su alta figura desplegándose con gracia. No pareció sorprendido de verme allí, temblando ligeramente en el aire de la noche. «Señorita Morales», dijo, y el hecho de que supiera mi nombre me envió un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. Extendí la mano, el anillo descansando en mi palma. «Se le olvidó esto, señor. Pensé que querría recuperarlo de inmediato». Él no hizo ningún movimiento para tomarlo, su expresión ilegible mientras estudiaba mi rostro. «¿Sí?», preguntó suavemente. La confusión me invadió. Estaba en la carpeta de la cuenta. Asumí que se le cayó o... Me quedé en silencio, de repente insegura. Una pequeña sonrisa curvó sus labios, aunque no llegó a sus ojos. «Nada ocurre por accidente en mi mundo, señorita Morales». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros mientras la comprensión se apoderaba de mí lentamente. No había olvidado el anillo. Lo había dejado deliberadamente. ¿Pero por qué? «No entiendo», dije, mi brazo todavía extendido, el anillo sintiéndose más pesado a cada segundo. Se movió hacia mí entonces, sus pasos medidos y deliberados. Luché contra la urgencia de retroceder cuando se detuvo justo delante de mí, lo suficientemente cerca como para poder oler las sutiles notas de su colonia, algo caro y hecho a medida con toques de cedro y especias. «Es bastante simple», dijo, tomando el anillo de mi palma. Sus dedos rozaron los míos, el contacto breve, pero eléctrico. Quería conocerla apropiadamente. Lo miré completamente muda. Se volvió a poner el anillo en el dedo con facilidad practicada. «¿Por qué?», logré decir finalmente. Esa sonrisa de nuevo, críptica y calculadora. «Usted es diferente de los demás. Observa, se da cuenta de las cosas». Inclinó la cabeza ligeramente. «Usted me notó». «Todo el mundo lo nota a usted», le repliqué sin pensarlo, e inmediatamente me arrepentí de mi osadía.
Pero él se rió, un sonido genuino que transformó sus rasgos severos. Quizás, pero no como usted lo hace. Miró su reloj, una pieza discreta que probablemente costaba más que mi salario anual. Es tarde, mi chofer la llevará a casa. No era una petición. La puerta del coche estaba abierta, esperando. No es necesario, protesté. Tomo el autobús a esta hora. Su expresión se endureció. Absolutamente no. El miedo y la indignación lucharon dentro de mí. Lo hago todas las noches. Ya no, dijo simplemente, como si reescribir mi vida estuviera dentro de su poder. Y quizás lo estaba. Antes de que pudiera formular otra objeción, metió la mano en el bolsillo y extrajo una tarjeta de presentación. Mañana por la noche, a las 8, me puso la tarjeta en la mano. Enviaré un coche. Mañana trabajo, dije débilmente, sabiendo incluso mientras hablaba que no importaría. No, replicó. Usted no. Con eso hizo un gesto hacia la puerta abierta del coche, dejando claro que nuestra conversación había terminado. El agotamiento y la confusión, venciendo al orgullo, me deslicé en el lujoso interior de cuero del Bentley, mi mente acelerada. Cuando la puerta se cerró a mi lado, miré la tarjeta de presentación en mis dedos temblorosos. Solo contenía su nombre y un número de teléfono grabado en texto negro simple sobre cartulina color crema. El chofer se deslizó en su asiento, mirándome por el espejo retrovisor. ¿Dirección?, preguntó en voz baja. Se la di, todavía aferrada a la tarjeta, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mientras el coche se alejaba, vislumbré una última vez a José de la Vega observándome partir. Su expresión inescrutable, el anillo de sello una vez más brillando en su dedo como una promesa silenciosa o una advertencia. El sueño me eludió esa noche. Me di vueltas en mi pequeño apartamento, reproduciendo el encuentro con José de la Vega en mi mente. Su tarjeta yacía en mi mesita de noche, las letras grabadas captando el débil resplandor de las luces de la calle que se filtraban por mis cortinas. No había llamado al número. No llamaría al número. Fuera cual fuera el juego que estuviera jugando, no quería formar parte de él. Por la mañana, el agotamiento se había posado sobre mí como una manta pesada, pero mi determinación era firme. Iría a trabajar como de costumbre. Le explicaría a Carlos que la noche anterior había sido un extraño malentendido. La vida volvería a la normalidad. El universo, al parecer, tenía otros planes. Estaba a mitad de mi café matutino cuando sonó mi teléfono. Era Carlos. «No vengas hoy», dijo sin preámbulos, su voz tensa. Se me cayó el alma a los pies. «¿Me estás despidiendo?» Una pausa. «No, te han solicitado en otro lugar». La forma en que dijo solicitado me produjo un escalofrío. «Carlos, no sé qué está pasando, pero no lo pedí». «María», me interrumpió, bajando la voz. «Escúchame bien. Cuando José de la Vega muestra interés en algo, se convierte en suyo. Así funciona en esta ciudad. No sé qué hiciste para llamar su atención, pero mi consejo es, no luches contra ello». La llamada terminó antes de que pudiera responder, dejándome mirando mi teléfono con incredulidad. Mis manos temblaron ligeramente al dejarlo, las lágrimas de rabia amenazando con desbordarse. ¿Quién se creía de la Vega para reorganizar mi vida sin mi consentimiento? ¿Y qué implicaba exactamente eso de mostrar interés? Pasé el día en un estado de nerviosa agitación, alternando entre el desafío y el miedo. A última hora de la tarde, me había convencido de que no iría a la reunión que de la Vega había arreglado. No me subiría a otro de sus coches. No me convertiría en un juguete para un hombre peligroso, por muy poderoso que fuera. A las 7:30 p.m. en punto,
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Coche llega en 15 minutos. Miré el mensaje, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo había conseguido mi número? No se lo había dado ni a él ni a su chofer. La invasión de la privacidad se sintió como una violación física, dejándome sin aliento de indignación. A las 7:45 me asomé por la ventana para ver un elegante coche negro estacionado en la acera. No era el Bentley de anoche, sino un Mercedes igualmente caro con ventanas tintadas. Me retiré, mi resolución anterior vacilando. ¿Qué pasaría si simplemente no bajaba? Mi teléfono volvió a vibrar. Señorita Morales, la espero abajo. Al señor de la Vega no le gustan los retrasos. La amenaza implícita en esas simples palabras tomó la decisión por mí. Negarse podría traer más problemas que cumplir, al menos por ahora. Siempre podría irme si las cosas se ponían incómodas. Con manos temblorosas, me puse el vestido más bonito que tenía. Un sencillo vestido tubo azul marino, que era mi elección para las entrevistas de trabajo. Me puse un maquillaje mínimo, me recogí el pelo castaño en una coleta pulcra y cogí mi abrigo. Quisiera lo que quisiera de la Vega, lo escucharía, declinaría cortésmente y dejaría atrás este extraño interludio. El chofer estaba de pie junto al coche cuando salí de mi edificio. Era un hombre diferente al de anoche, más joven, con el pelo corto y la postura alerta de un exmilitar. Abrió la puerta sin decir una palabra, su expresión profesionalmente inexpresiva. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me deslizaba en el asiento trasero. A la residencia del señor de la Vega, respondió cerrando la puerta con un suave golpe que se sintió extrañamente definitivo. El trayecto nos llevó fuera de mi modesto barrio y hacia la zona norte de la ciudad, donde la riqueza de antaño vivía en extensas propiedades escondidas detrás de puertas ornamentadas y árboles maduros. Observé por la ventana cómo el paisaje cambiaba, volviéndose progresivamente más exclusivo, más alejado del mundo que conocía. Finalmente, giramos por un camino privado que serpenteaba a través de terrenos meticulosamente ajardinados. Las cámaras de seguridad rastreaban nuestro progreso y vislumbré hombres discretamente apostados entre los árboles, más guardias. La casa, cuando finalmente apareció, no era la mansión ostentosa que esperaba, sino una obra maestra de arquitectura moderna de cristal, piedra y líneas limpias que de alguna manera lograba parecer a la vez acogedora e impenetrable. El coche se detuvo en la entrada principal, donde una mujer con un sencillo vestido negro esperaba. Su pelo plateado estaba recogido en un moño severo, su postura recta como una vara. Señorita Morales, me saludó mientras el chofer me abría la puerta. Soy doña Carmen, la ama de llaves del señor de la Vega. Por favor, sígame. La seguí a través de enormes puertas de madera hasta un vestíbulo imponente. El interior era un estudio de lujo sobrio, caro pero no ostentoso, con énfasis en la artesanía más que en la ostentación. Obras de arte originales colgaban en las paredes, y los muebles parecían pertenecer a un museo de diseño. El señor de la Vega la atenderá en breve, dijo doña Carmen, conduciéndome a una sala de estar con vistas a un jardín iluminado. ¿Puedo traerle algo de beber mientras espera? Solo agua, por favor, respondí, con la boca de repente seca. Ella asintió y desapareció, dejándome sola con mi creciente ansiedad. Me senté en el borde de una silla de cuero, demasiado tensa para apreciar su comodidad, y traté de calmar mi respiración. El agua llegó, entregada por un joven con discreto uniforme, pero de la Vega no apareció. 10 minutos se extendieron a 20, y reconocí el juego de poder por lo que era.
hacerme esperar, establecer dominio. Mi nerviosismo inicial dio paso a la irritación. Si así trataba todos sus intereses, no era de extrañar que tuviera que recurrir a tácticas tan manipuladoras. Estaba considerando marcharme cuando la puerta finalmente se abrió. José de la Vega entró con la gracia confiada de alguien que poseía no solo la habitación, sino todo y a todos en ella. Había cambiado el traje formal de anoche por una vestimenta más informal. Pantalones oscuros y un suéter de cachemira gris claro que probablemente costaba más de 3 meses de mi alquiler. El anillo de sello brillaba en su mano derecha. Señorita Morales, dijo, sus ojos oscuros evaluándome. Gracias por venir. Me puse de pie, decidida a mantener cualquier pequeña ventaja que la altura pudiera darme. ¿Tenía elección? Una sonrisa se dibujó en su rostro. Siempre hay opciones. Usted eligió devolver mi anillo anoche en lugar de quedárselo o empeñarlo. Eligió subirse a mi coche esta noche. Después de que su chofer insinuara que habría consecuencias si no lo hacía, le repliqué. Su expresión se endureció ligeramente. Paulo puede ser demasiado celoso en sus deberes. Le pido disculpas si se sintió amenazada. La disculpa me sorprendió, aunque no sonó del todo sincera. Permanecí en silencio, esperando que me explicara por qué estaba aquí. Hizo un gesto hacia la silla que había desocupado. Por favor, siéntese. ¿Ha comido? No tengo hambre, dije, aunque era mentira. No había tenido apetito en todo el día. Él lo ignoró, pulsando un botón en un discreto panel en la pared. Doña Carmen, cenaremos ahora. Antes de que pudiera protestar de nuevo, tomó asiento frente al mío, estudiándome con esos inquietantes ojos oscuros. De cerca, pude ver motas de ámbar en ellos, calentando lo que de otro modo podría haber sido una mirada fría. Se pregunta por qué está aquí, Kishi, dijo finalmente, entre otras cosas. ¿Qué más se pregunta, María? El uso casual de mi nombre de pila se sintió como otra frontera cruzada sin permiso. ¿Por qué yo? ¿Cómo consiguió mi número de teléfono? ¿Qué cree que está pasando aquí exactamente? Se recostó, pareciendo casi divertido por mi franqueza. Tengo acceso a una información considerable cuando la quiero. En cuanto a por qué usted, hizo una pausa, es diferente, genuina. En mi mundo eso es raro y por lo tanto valioso. No estoy en venta, dije bruscamente. Su expresión se ensombreció. Nunca sugerí que lo estuviera. No confunda mi interés con algo burdo. La puerta se abrió, evitándome tener que responder. 2 miembros del personal entraron con bandejas, montando una elegante cena en la mesa junto a la ventana. El aroma de comida preparada por expertos hizo que mi estómago vacío se encogiera. «Únase a mí», dijo de la Vega cuando se fueron, moviéndose a la mesa. No era una petición. Dudé, luego, de mala gana, tomé asiento frente a él. La comida, una especie de delicada pasta con marisco, se veía y olía increíble. «Trabaja demasiado», dijo conversacionalmente mientras servía vino en copas de cristal. 60 horas la semana pasada, creo. Turnos dobles, siempre la última en irse. El hecho de que conociera mi horario me produjo otra ola de inquietud. Necesito el dinero. Préstamos estudiantiles, asintió. Historia del arte y negocios. Correcto. Una combinación interesante. Mi tenedor chocó contra el plato. ¿Me ha estado investigando? Me gusta saber con quién trato. Dio un sorbo de vino, observándome por el borde de su copa. Es usted talentosa, María, desperdiciada en el capricho. Paga las facturas, dije a la defensiva. Apenas. Dejó su copa con precisión. Tengo una proposición para usted.
Ahí estaba. Me preparé para cualquier oferta inapropiada que estuviera por venir. No estoy interesada en ser su amante, señor de la Vega. Por un momento pareció realmente sobresaltado. Luego se rió. Un sonido rico y cálido que transformó sus rasgos severos. ¿Es eso lo que cree que es esto? El calor me subió a la cara. No sé de qué se trata. Ese es el problema. Me estudió, su expresión volviéndose seria de nuevo. Quiero ofrecerle un trabajo. Tengo un trabajo. Como dije, uno que desperdicia sus talentos. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Colecciono arte. Mi colección ha crecido desmesuradamente. Necesito a alguien con conocimientos y sentido estético para catalogarla correctamente. Quizás sugerir nuevas adquisiciones. El puesto incluye un apartamento en la propiedad y un salario que saldaría su deuda estudiantil en un año. Lo miré, completamente sorprendida. De todas las cosas que había esperado, una oferta de trabajo legítima no era una de ellas. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que probablemente lo era. ¿Por qué le ofrecería algo así a una completa desconocida? No es una completa desconocida. La he estado observando durante algún tiempo. La admisión me produjo un escalofrío. Eso no es tranquilizador. Se encogió de hombros, sin disculparse. Me encargo de identificar el talento. Tiene un ojo para los detalles. Se da cuenta de cosas que otros pasan por alto. Su tesis de licenciatura sobre el simbolismo renacentista en la marca corporativa moderna fue particularmente perspicaz. Mi tesis. Había leído mi tesis. La violación de la privacidad era asombrosa. Entonces, esta es una propuesta de negocios, dije con cautela. Nada más. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Diversión quizás? ¿O algo más oscuro? ¿Le decepcionaría si lo fuera? No, dije demasiado rápido. Sería un alivio. Entonces considérese aliviada. Tomó su tenedor y empezó a comer. El asunto aparentemente resuelto en su mente. El puesto es suyo si lo quiere. Tómese unos días para decidir. Debería haberme sentido tranquila. En cambio, la duda se coló. ¿Por qué ir tan lejos por una catalogadora de arte? Podría haber contratado a un profesional con una sola llamada telefónica. Tenía que haber algo más. Comimos en silencio durante varios minutos, la tensión entre nosotros casi palpable. A pesar de mis sospechas, la comida era demasiado buena para resistirse, y me di cuenta de lo hambrienta que había estado. Su padre era artista, dijo de repente, antes del accidente. Me quedé helada, el tenedor a medio camino de mi boca. Mi padre era un tema que rara vez discutía. El dolor de su pérdida seguía vivo incluso después de 8 años. ¿Cómo puede saber eso? Como dije, me encargo de saber cosas. Su tono era objetivo, pero sus ojos contenían algo que podría haber sido simpatía. Su trabajo era prometedor, derivado de Hopper, pero con una voz distintiva emergiendo en sus últimas piezas. La ira se encendió en mí, ardiente y súbita. No hable de él, usted no lo conocía. No, asintió de la Vega en voz baja. Pero poseo 3 de sus cuadros. La sorpresa de esta declaración me dejó momentáneamente sin habla. Mi padre había vendido muy poco durante su vida. Su trabajo ganó reconocimiento solo después de su muerte. La idea de que este hombre, este descansado, poseyera piezas del legado de mi padre se sentía como otra invasión. Me gustaría verlos, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Algo cambió en la expresión de la Vega. Satisfacción, quizás. Por supuesto, están en mi galería privada. Se los mostraré después de cenar. Asentí,
de repente ansiosa por ver el trabajo de mi padre de nuevo, por sentir esa conexión. Era la primera emoción genuina que había experimentado desde que entré en esta casa que no fuera miedo o ira. El resto de la comida transcurrió en un silencio menos tenso. Cuando terminamos, De la Vega me llevó a través de la casa a un ala asegurada. Puso su palma contra un escáner y unas pesadas puertas se abrieron para revelar una galería digna de un pequeño museo. Mi colección, dijo simplemente, permitiéndome entrar primero. Entré momentáneamente, olvidando mis sospechas mientras contemplaba el espacio. Pinturas y esculturas estaban dispuestas con cuidado y conocimiento. La iluminación perfecta, el control de clima evidente en la temperatura constante de la habitación. Era el trabajo de alguien que realmente apreciaba el arte, no solo su valor monetario. Esto es increíble, admití, moviéndome lentamente de pieza en pieza. Reconocí obras de maestros establecidos y talentos emergentes, todas expuestas con igual reverencia. Las piezas de su padre están aquí, dijo De la Vega, guiándome a una pared donde colgaban 3 lienzos. Se me cortó la respiración al reconocer el estilo distintivo de mi padre. Paisajes urbanos con figuras solitarias representadas en colores apagados con estallidos estratégicos de vitalidad. Estos eran de su período final, cuando la enfermedad ya había comenzado a afectar su movilidad, pero antes del accidente que le quitó la vida. ¿Cómo consiguió estas?, pregunté, extendiendo la mano para casi tocar la firma familiar en la esquina. Subastas de arte, ventas privadas. Se quedó cerca detrás de mí, su voz baja. Pude haber elegido cualquier pieza, pero estas me hablaron. Me giré para encontrarlo observándome, su expresión ilegible en la suave iluminación de la galería. Estábamos más cerca de lo que me había dado cuenta, lo suficientemente cerca como para volver a oler esa distintiva colonia. Pude ver la leve imperfección de una pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. ¿Por qué estoy realmente aquí, señor De la Vega?, pregunté en voz baja. Me consideró por un largo momento, sus ojos oscuros buscando los míos. Porque cuando quiero algo, María, lo persigo hasta que es mío. La posesividad en su tono debería haberme asustado. En cambio, envió una emoción inesperada a través de mi cuerpo, una reacción que inmediatamente traté de suprimir. Las personas no son posesiones, dije, dando un paso atrás deliberado. No, asintió. Son mucho más complejas, más desafiantes. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Más gratificantes cuando eligen quedarse por su propia voluntad. La implicación flotó en el aire entre nosotros de que esta elaborada noche, la oferta de trabajo, incluso la adquisición de la obra de arte de mi padre, habían sido todos pasos en una campaña para qué. Seducirme, poseerme. Debo irme, dije de repente, necesitando distancia, aire, tiempo para pensar. Asintió una vez, aceptando mi retirada con sorprendente gracia. El chofer la llevará a casa cuando esté lista. Mientras regresábamos por la galería, me detuve ante una forma familiar, parcialmente cubierta por una tela en la esquina. Sin pensarlo, levanté el borde de la tela. Era la última pieza de mi padre, la que había estado trabajando cuando murió, la que pensé que había sido destruida en el incendio del estudio. Me giré hacia De la Vega, las preguntas inundando mi mente, pero la expresión de su rostro me detuvo en seco. En ese momento desprotegido, parecía hambriento, triunfante, como si yo hubiera caído en una trampa que él había tendido meticulosamente. ¿Cómo consiguió esto?, susurré. Su sonrisa fue lenta, satisfecha. Se lo dije, María.
Cuando quiero algo, encuentro la manera de hacerlo mío. El viaje a casa pasó como un borrón. Me senté rígida en el asiento trasero del Mercedes, mi mente acelerada, tratando de procesar lo que había visto. La última pintura de mi padre, la que había lamentado, la que representaba su última expresión creativa. De alguna manera, en posesión de José de la Vega. Las implicaciones eran asombrosas. «Hemos llegado, señorita Morales», anunció el chofer, rompiendo mi ensoñación. Salí a la acera agrietada frente a mi edificio de apartamentos. El contraste entre el mundo de la Vega y el mío nunca fue tan evidente. El Mercedes esperó hasta que entré por la puerta de seguridad, una cortesía que se sentía más como vigilancia. Dentro de mi apartamento, me quité los zapatos y me desplomé en mi sofá desgastado. El agotamiento finalmente me alcanzó. Debería haber estado planeando mi huida, buscando billetes de autobús para ir a casa de mi madre en Bilbao o llamando a mi amiga Ana en Valencia. En cambio, me encontré reviviendo cada momento con De la Vega, buscando pistas que podría haber pasado por alto. La pintura lo cambió todo. Ya no se trataba solo de mí. Si De la Vega había adquirido de alguna manera la obra final de mi padre, una pieza que supuestamente había sido destruida, ¿qué más había? ¿Qué más podría tener? El sueño me eludió de nuevo esa noche. Por la mañana había tomado una decisión. No huiría, todavía no. Necesitaba respuestas primero, y huir solo aseguraría que nunca las obtendría. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto mientras preparaba café. Su puesto sigue abierto. El coche llegará a las 9:07 AM si está interesada. La presunción debería haberme enfadado. En cambio, me encontré mirando la hora. 7:30 AM. Suficiente para ducharme, vestirme y prepararme para el juego que De la Vega estuviera jugando. A las 9:00 AM en punto, un coche negro se detuvo afuera. Diferente al de ayer, un Audi esta vez, pero con el mismo aire de elegante amenaza. El mismo chofer, Paulo, esperaba mientras yo salía de mi edificio. «Buenos días, señorita Morales», dijo, su tono neutral mientras abría la puerta. «El señor De la Vega se alegra de que haya aceptado su oferta». «No he aceptado nada todavía», corregí, deslizándome en el asiento trasero. «Primero tengo preguntas». Paulo asintió como si no hubiera esperado menos. El trayecto a la finca de la Vega pareció más corto esta mañana. La ruta ya se estaba volviendo familiar. Peligroso. Qué rápido lo extraordinario podía volverse rutinario. Doña Carmen me recibió en la puerta de nuevo, su expresión tan impasible como la de ayer. «El señor De la Vega está en su estudio. La espera». Me condujo por la casa, pasando por la sala de estar donde cenamos anoche, por un pasillo bordeado de más obras de arte, cada pieza con calidad de museo, cada una perfectamente iluminada y expuesta. Nos detuvimos ante una pesada puerta de madera que doña Carmen abrió sin llamar. «Señorita Morales, señor». José de la Vega estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera oscura, papeles esparcidos delante de él. Llevaba una camisa blanca impecable abierta en el cuello, las mangas remangadas para revelar fuertes antebrazos. El anillo de sello brillaba en su mano derecha mientras levantaba la vista, sus ojos oscuros encontrando los míos de inmediato. «María», dijo, levantándose, «por favor pase». Doña Carmen se retiró, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. De la Vega me hizo un gesto hacia una silla frente a su escritorio, pero yo me quedé de pie. «La pintura», dije sin preámbulos, «la última pieza de mi padre». Me dijo que adquirió su colección a través de subastas y ventas privadas. Pero eso es imposible. Esa pintura fue destruida en el incendio del estudio. Yo misma vi las cenizas.
Algo parecido al respeto brilló en su rostro ante mi franqueza. No todo fue destruido en ese incendio. Entonces, ¿cómo la consiguió? Me estudió por un momento, luego se movió de detrás del escritorio, apoyándose en su borde. La postura casual no disminuyó en absoluto su imponente presencia. Su padre tenía un comprador antes del accidente. La pintura ya había sido trasladada a un lugar seguro. Negué con la cabeza. Eso no es posible. Él me lo habría dicho. La mirada de la Vega era penetrante. ¿Su padre le contaba todo sobre sus negocios, María? ¿Sobre las deudas que había acumulado? La pregunta me golpeó como un mazazo. Mi padre había tenido problemas financieros. Eso lo sabía, pero siempre me había protegido de los detalles. ¿Qué deudas? Pregunté, mi voz más pequeña de lo que pretendía. De la Vega se apartó del escritorio, moviéndose hacia un gabinete contra la pared. Extrajo un archivo y regresó, extendiéndomelo. Quizás debería verlo usted misma. Tomé el archivo con manos temblorosas y lo abrí para encontrar documentos de préstamos, cartas amenazantes de acreedores y, finalmente, un contrato de venta de varias pinturas, incluida la pieza final. A una empresa holding que no reconocí, Adquisiciones Argentinas, leí en voz alta. ¿Es una de las suyas? Asintió una vez. Una subsidiaria que maneja ciertas transacciones privadas. Cerré el archivo, un escalofrío recorriéndome. Entonces, me ha estado observando desde que mi padre murió. ¿Planeando qué exactamente? No desde que murió, no. La expresión de la Vega permaneció neutral. Nuestros caminos se cruzaron más recientemente. Reconocí su nombre en los registros de adquisición cuando empezó a trabajar en El Capricho. Y fue entonces cuando decidió que coleccionarme como una de sus pinturas. La ira en mi voz me sorprendió incluso a mí. Sus ojos se oscurecieron. No colecciono personas, María. Entonces, ¿cómo llama a esto? Hice un gesto a nuestro alrededor. La oferta de trabajo, el coche, saberlo todo sobre mí, mi horario, mi tesis, las deudas de mi padre. Lo llamo interés. Se acercó. Su presencia abrumadora en el espacio confinado. Cuando algo capta mi atención, lo aprendo todo sobre ello. Es tanto una estrategia de negocios como un rasgo personal. ¿Y qué pasa cuando pierde el interés? Le desafié negándome a retroceder a pesar de su proximidad. Algo peligroso brilló en su rostro. Raramente lo hago. La implicación flotó en el aire entre nosotros, cargada de posibilidades que no estaba lista para examinar. Cambié de táctica. ¿La oferta de trabajo es real? Completamente. Pareció casi aliviado por el cambio hacia los negocios. Mi colección necesita una gestión adecuada y usted está cualificada. Los términos que mencioné anoche se mantienen. Salario competitivo, alojamiento en la propiedad. Consideré esto, sopesando mis opciones. Aceptar el trabajo me daría acceso a la pintura de mi padre. Quizás respuestas a preguntas que aún no había formulado. También me colocaría firmemente en la órbita de la Vega. Una perspectiva a la vez aterradora y, si era honesta conmigo misma, intrigante. Si acepto, dije con cautela, habría condiciones. Su ceja se arqueó. Está negociando. Estoy estableciendo límites, corregí. El trabajo sería estrictamente profesional. Querría todo por escrito. Salario, horario, responsabilidades. Y querría acceso irrestricto a las pinturas de mi padre. De la Vega me observó con lo que podría haber sido diversión. ¿Algo más? Mantendría mi apartamento. No necesito vivir aquí. Ante esto, su expresión se endureció ligeramente. Innegociable.
La colección es valiosa y la seguridad es primordial. Vivir en la propiedad es parte del puesto. Dudé, sintiendo que esta era una batalla que no ganaría. Necesitaría acceso a mi apartamento para recoger mis pertenencias. Revisar el correo. Fácilmente arreglado. Me estudió por un momento. ¿Son todas sus condiciones por ahora? Sí, dije, poco dispuesta a ceder por completo. Sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó sus rasgos severos, haciéndolo parecer más joven, casi accesible. Acepto sus términos. ¿Cuándo puede empezar? La velocidad con la que accedió me hizo sospechar. ¿No necesita tiempo para preparar un contrato? Se estiró por detrás y extrajo una carpeta de su escritorio. Ya preparado. Revíselo a su gusto. Por supuesto que lo tenía listo. Por supuesto que había anticipado mi aceptación. Tomé la carpeta sin saber si impresionarme o sentirme nerviosa por su confianza. Empezaré después de haber revisado esto y de que hayamos firmado una versión final, dije, aferrándome a la carpeta como un escudo. Perfecto. Se movió hacia la puerta, abriéndola con un movimiento fluido. Mientras tanto, doña Carmen le mostrará el apartamento y le hará un recorrido por la propiedad. Tengo reuniones esta mañana, pero me uniré a usted para el almuerzo. La despedida fue clara, aunque extrañamente cortés. Antes de que pudiera responder, doña Carmen apareció como si hubiera sido convocada por alguna señal silenciosa. La mano de la Vega rozó la mía mientras me guiaba hacia el umbral, un contacto fugaz que envió una sacudida inesperada a mi cuerpo. «Bienvenida al equipo, María», dijo suavemente, sus ojos fijos en los míos por un momento demasiado largo antes de volver a su escritorio. Doña Carmen me condujo por la casa a un ala separada, explicándome la distribución a medida que avanzábamos. El apartamento resultó ser una lujosa suite de habitaciones, dormitorio, baño, sala de estar y una pequeña cocina, decorada en tonos suaves con la misma elegancia discreta que el resto de la casa. El señor de la Vega las renovó el mes pasado, explicó, observando cómo yo asimilaba el espacio. Anteriormente eran aposentos de invitados. El mes pasado, antes incluso de que me hubiera abordado en el restaurante, más evidencia de su meticulosa planificación. La galería principal es accesible a través de esa puerta. Continuó indicando una pesada puerta de madera con una cerradura digital. Se le darán los códigos de acceso una vez que se finalice el contrato de trabajo. Asentí, moviéndome hacia las ventanas que daban a un jardín inmaculado. El terreno se extendía ante mí, el perímetro marcado por un alto muro de piedra con cámaras de seguridad visibles a intervalos regulares. Hermoso, pero aislado, una jaula dorada. El señor de la Vega valora su privacidad, dijo doña Carmen, notando mi mirada, y su seguridad. Estoy segura de que sí, murmuré. Me llevó a un recorrido por el resto de la casa, las partes que se me permitía ver, al menos, la galería principal que había visitado anoche, una galería más pequeña e íntima adyacente a ella, la cocina, un comedor formal, una biblioteca repleta de volúmenes raros. En todas partes, evidencia de riqueza manejada con gusto en lugar de ostentación. El ala oeste es la residencia privada del señor de la Vega, explicó doña Carmen mientras pasábamos por un pasillo custodiado por un discreto sistema de seguridad. El acceso está restringido. Me preguntaba qué secretos yacían detrás de esas puertas aseguradas. ¿Qué aspectos de la vida de José de la Vega permanecían ocultos a la vista? El hombre mismo era una colección de contradicciones, coleccionista de arte culto y presunto criminal, presencia intimidante
y anfitrión inesperadamente considerado. Para cuando regresamos a la parte principal de la casa, se acercaba el mediodía. Doña Carmen me llevó a un invernadero soleado donde se había preparado un almuerzo ligero. «El señor de la Vega se unirá a usted en breve», dijo, retirándose con la misma tranquila eficiencia que parecía caracterizar a todos sus empleados. Sola abrí la carpeta del contrato y comencé a leer. Las condiciones eran generosas, más que generosas, con un salario que triplicaba lo que ganaba en El Capricho, beneficios de salud e incluso una asignación para ropa adecuada al puesto. Mis deberes estaban claramente delineados: catalogar la colección, investigar posibles adquisiciones, organizar trabajos de conservación según fuera necesario y organizar ocasionales exhibiciones privadas para invitados seleccionados. Nada inapropiado, nada sospechoso. En todo caso, el contrato era más formal y profesional de lo que había esperado, sin ninguna de las cláusulas ocultas o trampas que había temido. Todavía estaba leyendo cuando sentí su presencia. José de la Vega estaba en la puerta, observándome con esos intensos ojos oscuros. ¿Cuánto tiempo había estado allí? No podría decirlo. ¿Alguna preocupación con los términos?, preguntó, entrando en la habitación con esa gracia fluida que parecía sin esfuerzo. Es muy generoso, admití. Refleja el valor que le doy al puesto, respondió. Tomó asiento frente a mí y al candidato adecuado. Aquí tengo que parar un momento. Todo esto, esta situación con José, con este hombre que era una mezcla de enigma y peligro, era en realidad bastante surrealista, ¿verdad? Quiero decir, piensen en ello. Un tipo con tanto poder, tanto misterio, y se interesa en una camarera endeudada. En Triana la gente habría dicho, «Ahí hay gato encerrado, María, ten cuidado». Pero por otra parte, ¿y si precisamente su interés fuera genuino? Es que suena a cuento de esos que lees o ves en la tele, pero no de los que te pasan a ti en la vida real. Siempre creí que estas cosas solo le pasaban a gente especial. Yo era tan solo María, con mis problemas de alquiler y mis deudas. Y de repente, ¡bam!, estoy cenando en una mansión, me ofrecen un trabajo de ensueño y me siento más una pieza de museo que una persona. ¿No es increíble lo rápido que tu vida puede girar 180 grados? Me pregunto si alguna vez dejó de ser un juego para él o si solo yo creía que había algo más. En fin, volvamos a la historia, que es lo que importa. Pasaron 2 semanas en un borrón surrealista. Firmé el contrato después de que mi amiga abogada lo revisara, sin encontrar nada preocupante en el lenguaje. Presenté mi dimisión en El Capricho, empaqué mis cosas esenciales y me mudé a la suite de la finca de la Vega. La transición se produjo con una suavidad inquietante, como si mi vida hubiera sido cuidadosamente coreografiada hacia este momento. El trabajo en sí era fascinante. La colección de la Vega era aún más extensa de lo que había imaginado inicialmente. Pinturas, esculturas, libros raros y artefactos de todo el mundo. Cada pieza más exquisita que la anterior. Pasaba mis días catalogando, investigando procedencias y organizando la colección en una base de datos digital adecuada. El trabajo me absorbía por completo, permitiéndome olvidar temporalmente las extrañas circunstancias que me habían traído aquí. De la Vega mismo seguía siendo un enigma. Algunos días estaba completamente ausente, atendiendo sus numerosos intereses comerciales. Otros días aparecía en la galería mientras yo trabajaba, observando en silencio antes de entablar conmigo conversaciones sorprendentemente perspicaces sobre historia del arte o técnicas de conservación. Era invariablemente educado, manteniendo una distancia profesional que tanto me aliviaba como
extrañamente, me decepcionaba. Pasé horas con las pinturas de mi padre, especialmente la pieza final, un paisaje urbano al amanecer con una figura solitaria de pie en una encrucijada, con el rostro vuelto de espaldas al espectador. El simbolismo no era sutil, pero la ejecución era magistral. A menudo me encontraba preguntándome qué pensaría él de mi situación actual, trabajando para un hombre que coleccionaba su arte y al parecer ahora coleccionaba a su hija. Fue durante la tercera semana cuando el delicado equilibrio cambió. Estaba trabajando hasta tarde en la galería principal, ultimando las entradas para una colección de miniaturas renacentistas, cuando apareció De la Vega. Había estado fuera 2 días en un viaje de negocios y no lo esperaba de vuelta hasta la mañana. Debería descansar, dijo, su voz sobresaltándome en la habitación silenciosa. Levanté la vista de mi portátil para encontrarlo observándome con esa intensa mirada que parecía ver a través de mi cuidadosamente mantenida compostura. Quería terminar esta sección, expliqué, de repente consciente de lo tarde que era y de mi aspecto desaliñado. Me había recogido el pelo en un moño desordenado horas antes y había abandonado mi chaqueta sobre una silla cercana. Se acercó, estudiando las miniaturas que había estado catalogando. Estas eran las favoritas de mi madre. Fue el primer detalle personal que compartió, y me tomó por sorpresa. Son hermosas, dije, mirando los pequeños retratos alojados en sus marcos ornamentados. La artesanía es extraordinaria. Ella solía decirme que contenían mundos enteros si mirabas lo suficientemente de cerca. Una sombra cruzó su rostro. Murió cuando yo tenía 12 años. Lo siento, dije suavemente, reconociendo el dolor persistente en su voz. Hacía eco de mi propia pérdida. Se encogió de hombros, el gesto incongruentemente casual para un hombre tan controlado. Fue hace mucho tiempo. Algunas pérdidas nunca se desvanecen del todo, dije, pensando en mi padre. Sus ojos se encontraron con los míos, algo como reconocimiento brillando en sus oscuras profundidades. No, no lo hacen. El momento se extendió entre nosotros, una conexión frágil que no había anticipado. Él fue el primero en romperla, mirando su reloj. Es pasada la medianoche. La acompañaré a sus habitaciones. Guardé mi trabajo y cerré el portátil, extrañamente reacia a terminar la conversación. Mientras recogía mis cosas, noté que parecía diferente esa noche. Su habitual presencia imponente, atemperada por algo que no pude identificar del todo. Fatiga quizás, o algún efecto persistente de lo que fuera el negocio que lo había alejado. Caminamos en un silencio cómplice por la casa tranquila, nuestros pasos amortiguados por las gruesas alfombras. Cuando llegamos a mi puerta, él vaciló. Hay una inauguración de exposición mañana por la noche en la Galería Velázquez, dijo. Artistas italianos contemporáneos, ¿le gustaría asistir? Profesionalmente, por supuesto. El calificador pareció añadido a posteriori, un reconocimiento de los límites que había establecido. Aún así, la invitación se sintió significativa, la primera vez que sugería que saliéramos juntos de la finca. Me gustaría, dije, sorprendida por mi propia impaciencia. Asintió, pareciendo complacido. El coche estará listo a las 7. José, dije, usando su nombre de pila sin pensarlo. Gracias por el trabajo, por el acceso al trabajo de mi padre. Sean cuales sean sus razones, lo aprecio. Algo cambió en su expresión, una suavización quizás, o un atisbo de emoción genuina bajo el exterior controlado. Sin previo aviso se acercó y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja, sus dedos rozando mi mejilla con un toque tan ligero que podría haberlo imaginado. Que duerma bien, María, dijo,
su voz baja antes de girarse y alejarse por el pasillo. Me quedé inmóvil en mi puerta, el corazón acelerado por ese simple contacto. Mientras me preparaba para acostarme, traté de racionalizar mi reacción. Había sido un día largo. Estaba cansada. Me sentía sola. No significaba nada. Pero en la oscuridad de mi habitación, mientras el sueño finalmente me reclamaba, no pude negar la verdad. José de la Vega, enigmático, peligroso, posiblemente criminal, de alguna manera había traspasado las cuidadosas defensas que había construido alrededor de mi corazón. La inauguración de la galería fue diferente a cualquier evento al que hubiera asistido anteriormente. La Galería Velázquez estaba transformada, sus espacios austeros, suavizados por una iluminación estratégica y arreglos florales. La lista de invitados estaba cuidadosamente seleccionada. Coleccionistas adinerados, directores de museos, críticos de arte y un puñado de los artistas destacados. Llevaba un vestido negro que había encontrado colgado en mi armario esa mañana, de diseñador, perfectamente entallado, con una nota manuscrita, para esta noche. La presunción debería haberme enfadado. En cambio, me encontré apreciando su ojo para el detalle mientras me deslizaba en la prenda de seda que me quedaba como si estuviera hecha para mí. Probablemente lo estaba. José llegó a mi puerta precisamente a las 7, inmaculado con un traje a medida que enfatizaba sus anchos hombros y su figura esbelta. Sus ojos se oscurecieron apreciativamente al contemplar mi apariencia. «Estás hermosa», dijo simplemente. «El vestido es precioso», respondí, desviando el cumplido. «Gracias». «El vestido es simplemente un lienzo», replicó, ofreciéndome el brazo. «Tú eres la obra maestra». La frase era suave, demasiado suave, y aún así me encontré luchando contra un rubor mientras tomaba su brazo. Su encanto era un arma, me recordé, una empuñada con experta precisión. La noche transcurrió en una neblina brillante. José me guió por la exposición, su mano una presencia constante en la parte baja de mi espalda. Me presentó a contactos importantes con un aire posesivo que a la vez me irritaba y me emocionaba. «María está gestionando mi colección ahora», decía, su tono casual, pero sus ojos vigilantes, evaluando reacciones. «Tiene un ojo excepcional». Las respuestas eran uniformemente respetuosas, aunque capté miradas especulativas entre varios invitados. Me di cuenta de cómo se veía esto, el notorio José de la Vega y su nueva, mucho más joven, acompañante. La dinámica de poder era obvia para cualquier observador, independientemente de la naturaleza profesional de nuestra relación. «Creen que soy su última adquisición», murmuré después de una de esas presentaciones, incapaz de quitar el filo de mi voz. Su expresión no cambió, pero su mano presionó con más firmeza mi espalda. «Lo que piensen es irrelevante». «¿Lo es?», le desafié, girándome para encararlo por completo. «¿Qué está pasando exactamente aquí, José?». Sus ojos se encontraron con los míos, ilegibles en la tenue iluminación de la galería. «Estamos asistiendo a una exposición. Usted está representando mi colección. Y el vestido, la forma en que me presentas, la forma en que me tocas». Algo peligroso brilló en su rostro. «¿Preferirías que me detenga?». La respuesta honesta era no, y ambos lo sabíamos. Fui yo la primera en romper el contacto visual, frustrada por mis propios sentimientos encontrados. «María». Su voz se suavizó, atrayendo mi mirada de nuevo a la suya. «Respeto los límites que ha establecido. Si me he extralimitado, dígamelo». La vulnerabilidad en su tono me tomó por sorpresa.
Antes de que pudiera responder, fuimos interrumpidos por una mujer elegante con el cabello oscuro salpicado de plata. José, cariño, ronroneó, besando el aire en sus mejillas. Ha pasado demasiado tiempo. Ana, la saludó él, su comportamiento enfriándose perceptiblemente. No esperaba verte aquí. Claramente, replicó ella, sus ojos deslizándose hacia mí con calculada evaluación. ¿No me vas a presentar a tu protegida? La pausa fue deliberada, cargada de insinuación. La expresión de José se endureció. María Morales, Ana Gómez. El padre de Ana es un antiguo socio de negocios. Extendí mi mano que Ana tomó con dedos perfectamente cuidados. Un placer, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para José? Unas semanas, respondí, manteniendo mi expresión neutral a pesar de la hostilidad que irradiaba de ella. Qué bien por ambos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. José siempre ha tenido buen ojo para el talento emergente. La implicación era clara y sentí que el calor me subía a la cara. Antes de que pudiera responder, José colocó una mano posesiva en mi cintura. Si nos disculpa, Ana, dijo fríamente. Estábamos discutiendo una pieza que estoy considerando adquirir. Me guío lejos sin esperar su respuesta, su cuerpo tenso junto al mío. Cuando estábamos fuera de su alcance, lo miré. ¿Antigua novia? Pregunté, tratando de sonar casual y fallando estrepitosamente. Su mandíbula se apretó. Historia antigua. Ella no parece pensar lo mismo. Lo que Ana piense dejó de importarme hace mucho tiempo. Se detuvo, girándose para encararme. No dejes que te moleste. Es posesiva con relaciones que ya no existen. La nota posesiva en su voz agitó algo en mí, un peligroso aleteo de placer que inmediatamente traté de suprimir. Esto no era una cita, no era una relación, era un negocio. Necesitaba recordar eso. Completamos nuestro recorrido por la exposición, pero la buena sintonía de antes había desaparecido. José siguió atento, presentándome a contactos importantes, pero una nueva tensión se palpaba. Me encontré hiperconsciente de su proximidad, del peso de su mano en mi espalda, del sutil aroma a cedro y especias de su colonia. El viaje de regreso a la finca transcurrió en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando el coche se detuvo en la entrada principal, José despidió al chofer con un asentimiento. Te acompaño, dijo, rodeando el coche para abrir mi puerta. El aire nocturno era fresco contra mi piel acalorada mientras subíamos los escalones hacia la entrada principal. Dentro, la casa estaba en silencio, el personal dormido o discretamente ausente. Gracias por esta noche, dije cuando llegamos a mi puerta. Fue instructivo. Una sonrisa tiró de la comisura de su boca. ¿Es esa tu evaluación profesional? ¿Qué preferirías? Dije. La pregunta salió más desafiante de lo que pretendía. Su expresión se volvió seria. Preferiría honestidad, María. Siempre. Honestamente. Respiré hondo. No sé qué es esto. El trabajo es real, solo veo, pero está pasando algo más aquí, y fingir lo contrario se siente deshonesto. Me estudió por un largo momento, sus ojos oscuros y legibles. Luego, con deliberada lentitud, se acercó y trazó un dedo a lo largo de mi mandíbula, un toque tan ligero que apenas estuvo allí. Hay más, admitió, su voz baja. Pero es tu movimiento, María. Lo ha sido desde el principio. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se inclinó y presionó un beso en mi frente, casto, pero de alguna manera más íntimo de lo que hubiera sido un gesto más apasionado. Buenas noches,
dijo suavemente, antes de girarse y alejarse por el pasillo, dejándome mirándolo con el corazón latiéndome en el pecho. La mañana me encontró en la galería, buscando refugio en el trabajo en lugar de examinar las confusas emociones que José había despertado en mí. Las pinturas de mi padre observaban mientras yo catalogaba, fotografiaba e investigaba metódicamente, perdiéndome en el ritmo familiar. «Me estás evitando». Me sobresalté con la voz de José, casi dejando caer la tableta que había estado usando. Estaba en la puerta, vestido informalmente con vaqueros oscuros y un jersey de carbón que de alguna manera parecía tan caro como sus trajes. «Estoy trabajando», corregí, esforzándome por mantener un tono profesional. Cruzó la habitación con esa gracia fluida, deteniéndose más cerca de lo estrictamente necesario. «Deberíamos hablar de anoche». «No hay nada de qué hablar». Volví mi atención a la tableta, aunque la pantalla se había vuelto borrosa. Asistimos a una exposición, dejó clara su posición. ¿Lo hice? Se acercó suavemente, tomándome la tableta de las manos y dejándola a un lado. «Porque creí que te dejé el siguiente movimiento a ti». Finalmente, encontré su mirada, sin hallar la manipulación o el cálculo que esperaba. En cambio, sus ojos oscuros contenían algo que se parecía sorprendentemente a la vulnerabilidad. «¿Por qué yo?», hice la pregunta que me había atormentado desde esa primera noche en el Capricho. «De todas las personas que podrías haber perseguido, ¿por qué una camarera con deudas estudiantiles y una historia complicada con tu colección de arte?» Su expresión se suavizó. «Porque tú me ves, María. No la reputación, no la riqueza, no el poder. La noche que me devolviste el anillo, me miraste a los ojos sin miedo, sin codicia ni cálculo. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo?» La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. «Tu mundo parece muy complicado». «Lo es». No dio más detalles, y yo no insistí. Algunas verdades era mejor dejarlas sin decir. «¿Qué quieres de mí, José?», pregunté en voz baja. «¿Realmente?». Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Todo lo que estés dispuesta a dar, nada de lo que no lo estés». Su mano subió para acariciar mi mejilla y esta vez no me aparté. Su tacto fue suave, en desacuerdo con la intensidad de sus ojos. «¿Y si no estoy dispuesta a dar nada más allá de una relación profesional?», desafié, incluso mientras me inclinaba sutilmente hacia su tacto. «Entonces, eso es lo que tendremos». Su pulgar rozó mi labio inferior. Aunque creo que ambos sabemos que eso no es cierto. La tensión entre nosotros era eléctrica, su rostro a centímetros del mío. Debería haberme echado hacia atrás, mantenido los límites que había establecido con tanto cuidado. En cambio, acorté la distancia entre nosotros, presionando mis labios contra los suyos en un beso que comenzó tentativo, pero rápidamente se profundizó en algo hambriento y desesperado. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él mientras el beso se intensificaba. Enrollé mis dedos en su cabello, abandonando la última de mis reservas mientras el deseo me recorría. Esto era imprudente, posiblemente peligroso, pero en ese momento no pude importarme. Nos separamos, ambos respirando con dificultad. José apoyó su frente en la mía, sus manos todavía en mi cintura. «Dime que me detenga», murmuró. «Dime que esto no es lo que quieres». No pude. La verdad estaba escrita en mi pulso acelerado, mis mejillas sonrojadas, la forma en que mi cuerpo se curvaba hacia el suyo. «No puedo», admití, «pero esto complica las cosas». Su risa fue suave contra mi piel. «La vida es complicaciones, María. La pregunta es, ¿cuáles vale la pena navegar?». Antes de que pudiera responder,
Una tos discreta desde la puerta nos hizo saltar. Doña Carmen estaba allí, su expresión cuidadosamente neutral. Disculpe la interrupción, señor, dijo, dirigiéndose a José. El señor Guzmán ha llegado para su reunión. El comportamiento de José cambió instantáneamente, la calidez en sus ojos reemplazada por una frialdad profesional. Dígale que iré en breve, doña Carmen. Doña Carmen asintió y se retiró, dejando un silencio incómodo a su paso. Negocios, dijo José con un suspiro resignado. Continuaremos esta conversación más tarde. Estaba formulado como una pregunta, dándome una salida si la quería. Asentí, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo que acababa de iniciar. Rozó un último beso ligero en mis labios antes de girarse para irse. En el umbral se detuvo. María, dijo, sin darse la vuelta. Quédate en la casa principal hoy. No vayas al ala oeste, independientemente de lo que puedas escuchar. La instrucción fue lo suficientemente extraña como para atravesar mi neblina emocional. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Solo una reunión de negocios, respondió, pero algo en su tono me hizo dudar de la casualidad de sus palabras. Te encontraré cuando termine. Con eso se fue, dejándome sola con mis pensamientos turbulentos y una nueva ansiedad inquietante. Fuera lo que fuera el negocio de José, la advertencia sugería que no era del todo legítimo. Intenté volver al trabajo, pero la concentración me eludió. Mi mente no dejaba de volver a ese beso, a la sensación de sus manos en mi cintura, al indicio de peligro que parecía aferrarse a él como una sombra. ¿Qué estaba haciendo? Involucrarme con mi empleador ya era poco profesional, pero cuando ese empleador era José de la Vega, un hombre cuya reputación incluía susurros de conexiones criminales, era potencialmente desastroso. Voces flotaban desde lo más profundo de la casa. Voces masculinas alzadas en lo que sonaba a una acalorada discusión. A pesar de la advertencia de José, me encontré moviéndome hacia la fuente, la curiosidad superando la precaución. Las voces me llevaron a un pasillo que reconocí como el límite del ala oeste, el dominio privado de José. Dudé en la puerta de seguridad, que estaba ligeramente entreabierta, inusual dadas las restricciones habituales. A través del hueco pude distinguir la voz de José, fría y controlada a pesar de la tensión evidente en sus palabras. Ese no era nuestro acuerdo, Antonio. Los términos eran claros. Las circunstancias cambian, replicó una voz ronca que no reconocí. El precio ha subido. No renegociamos después de que se hacen los acuerdos. El tono de José se endureció. Eso sienta un mal precedente, y negarse a ser flexible sienta un tipo diferente de precedente. Una pausa, uno que podría ser costoso para ambos. Me acerqué a la puerta, esforzándome por oír. La conversación confirmó mis peores sospechas sobre los negocios de José, y sin embargo no pude obligarme a alejarme. ¿Me estás amenazando, Antonio?, preguntó José, su voz mortalmente silenciosa. Te estoy recordando cómo funcionan las cosas. Nadie es intocable, ni siquiera José de la Vega. Un tenso silencio siguió, roto por el sonido de pasos que se acercaban a la puerta. Retrocedí rápidamente, el corazón latiéndome, pero no antes de vislumbrar la escena más allá. José de pie de espaldas a la puerta, frente a un hombre mayor cuyo caro traje no podía disimular la dureza en sus ojos. Dos hombres grandes lo flanqueaban, sus posturas sugiriendo armas ocultas. Me retiré a la seguridad de la galería principal, el pulso acelerado. ¿Qué acababa de presenciar? Una disputa de negocios, ciertamente, pero con corrientes subterráneas de violencia que no podían ser ignoradas. Esta era la realidad del mundo de José,
el filo peligroso bajo el barniz culto. Pasaron horas sin señales de José. Me movía inquietamente por la casa, incapaz de concentrarme, dividida entre confrontarlo sobre lo que había escuchado y fingir ignorancia. Por la noche, había tomado una decisión. Pasara lo que pasara entre nosotros, si hubieran encendido las emociones que se hubieran encendido, no podía ignorar la realidad de quién era él. Estaba empacando una bolsa de noche con la intención de regresar a mi apartamento para aclarar mis ideas, cuando un suave golpe en mi puerta me sorprendió. La abrí para encontrar a José allí, con un aspecto más agotado de lo que jamás lo había visto. «¿Te vas?», dijo, notando la bolsa en mi cama. No era una pregunta. «Solo por esta noche», respondí, aunque ambos sabíamos que podría ser más tiempo. «Necesito pensar». Asintió sin sorpresa. «¿Escuchaste mi reunión con Guzmán?». «Sí», admití, sin ver sentido en la negación. «A pesar de tu advertencia de mantenerme alejada». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «No sigues instrucciones». «Bueno, debería haber esperado eso». «¿Quién es él?», pregunté, necesitando escuchar la verdad de él, fuera lo que fuera. José suspiró, pasándose una mano por el pelo. Un raro gesto de desasosiego. Un socio de negocios con expectativas poco realistas. Nada que te concierna. «Sí que me concierne si estoy...». Dudé, sin saber cómo definir lo que estaba sucediendo entre nosotros. «Si estamos involucrados». Sus ojos se encontraron con los míos, serios e intensos. «Mis negocios están separados de mi vida personal, María. Siempre ha sido así». «Pero son parte de quién eres», le repliqué. «Y necesito saber exactamente con quién me lo estoy involucrando». Permaneció en silencio por un largo momento, reflexionando. Luego hizo un gesto hacia la sala de estar de mi suite. «¿Puedo?». Asentí y él tomó asiento, esperando a que me uniera a él. Cuando lo hice, comenzó a hablar, su voz baja y mesurada. «Mi familia ha estado en los negocios en esta ciudad durante 3 generaciones. Parte de esos negocios son perfectamente legítimos. Bienes raíces, venta de arte, inversiones. Parte de ellos operan en áreas grises. Heredé ambos lados cuando mi padre murió. Empresas criminales», aclaré, necesitando que fuera directo. No se inmutó ante la acusación. «Según algunas definiciones, sí. He pasado la última década dirigiendo todo hacia canales legítimos, pero la transición no es instantánea. Ciertas relaciones, ciertas obligaciones permanecen». «¿Como Antonio Guzmán?». «Como Guzmán», reconoció. «Un vestigio de la era de mi padre, del que estoy trabajando para desvincularme». Procesé esto, tratando de reconciliar al hombre que tenía delante, culto, reflexivo, capaz de una vulnerabilidad genuina, con el empresario de voz fría que había escuchado. «Amenazas implícitas en el aire la noche que nos conocimos», dije lentamente. «Cuando dejaste tu anillo en la carpeta de la cuenta, ¿fue realmente solo porque te noté de manera diferente?». Su expresión se suavizó. «Sí y no. Había estado consciente de ti durante semanas. La camarera que se movía con gracia silenciosa, que observaba todo pero no revelaba nada». Hizo una pausa. «Cuando descubrí tu conexión con las pinturas de Morales en mi colección, mi interés se profundizó. Se sintió, de alguna manera, correcto, como si encajara». «No me pareces alguien que cree en el destino», dije escépticamente. «Creo en reconocer las oportunidades cuando se presentan». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Conocerte fue una oportunidad, María. Una que no pretendía desaprovechar».
La honestidad en su voz fue desarmante. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? Ahora, extendió la mano hacia la mía, su tacto suave pero insistente. Ahora quiero que te quedes, que nos des una oportunidad a pesar de las complicaciones, a pesar de quién soy y lo que crees saber de mí. Miré nuestras manos unidas, al anillo de sello que había comenzado todo. Tengo miedo, admití. ¿De mí? Preguntó, su voz cuidadosamente neutral. De sentir esto por alguien como tú. Mantuve su mirada directamente. De lo que eso dice de mí. La comprensión amaneció en sus ojos, sus ojos. ¿Crees que amarme te haría cómplice de lo que sea que imagines que hago? La palabra amar quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ninguno de los dos listo para reclamarla o negarla. ¿No es así?, pregunté suavemente. Él consideró esto, su pulgar trazando patrones en mi palma. Creo, dijo finalmente, que todos somos más que la suma de nuestras peores acciones. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, María. He tomado decisiones impulsadas por la necesidad más que por la moralidad, pero también soy capaz de cambiar, de ser mejor por las razones correctas. Y se supone que yo soy esa razón. La responsabilidad se sintió abrumadora. No, respondió firmemente. He estado cambiando mi mundo desde antes de conocerte, pero tú me haces querer acelerar ese proceso. Apretó mi mano suavemente. Quédate, no para siempre. Si no estás lista para ese compromiso, solo esta noche. Déjame mostrarte que hay más en mí, en nosotros, de lo que temes. Dudé, equilibrándome en el filo de la navaja de la decisión. La opción sensata era irme, extraerme de esta compleja red en la que había tropezado. Pero algo más profundo que el sentido me estaba guiando ahora. Algo que reconoció en José un espíritu afín, un alma similarmente marcada por la pérdida y la determinación de forjar algo significativo a partir de ella. Una noche, accedí finalmente. Y mañana hablaremos honestamente, completamente, sobre lo que sucederá después. El alivio inundó sus rasgos, seguido de algo que se parecía notablemente a la alegría. Levantó mi mano a sus labios, presionando un beso en mi palma. Una noche, prometió, aunque pretendo convencerte de que te quedes muchas más. Y en ese momento, mirando sus ojos oscuros llenos de una calidez de la que una vez lo había creído incapaz, supe que quería ser convencida. Cualesquiera que fueran los peligros que el mundo de José de la Vega contuviera, cualesquiera que fueran las complicaciones que se avecinaran, la posibilidad de amarlo, de ser amada por él, valía la pena el riesgo. 6 meses después, me encontraba en la galería privada haciendo los últimos ajustes a la iluminación para la exposición de la noche. Las pinturas de mi padre ocupaban el lugar de honor, incluyendo la pieza final que una vez se había creído perdida. El catálogo de la exposición llevaba mi nombre como curadora, mi primer proyecto oficial desde que acepté el puesto permanente como directora de la colección de La Vega. Perfecto, dijo la voz de José a mi espalda. Me giré para encontrarlo observándome con la misma intensidad que me había cautivado desde el principio, aunque ahora estaba atemperada con una apertura que aún me sorprendía. Cruzó hasta donde yo estaba, pasándome un brazo por la cintura, con la fácil familiaridad que se había desarrollado entre nosotros. ¿Estás lista para esta noche? Asentí, inclinándome en su abrazo. La lista de invitados está confirmada, el catering está arreglado y la colección nunca se ha visto mejor. Aunque todavía no estoy segura de por qué insististe en incluir el anillo de sello en la exhibición. Sonrió besándome en la sien, porque es donde comenzó nuestra historia, el momento que lo cambió todo. Miré mi mano izquierda,
donde ahora descansaba ese mismo anillo, ajustado a mi medida, un símbolo del compromiso que habíamos hecho el uno con el otro apenas un mes antes. No un anillo de compromiso tradicional, sino algo más significativo para ambos. ¿Quién lo hubiera pensado, musité, que devolver un anillo perdido llevaría a todo esto? La sonrisa de José se profundizó, un atisbo de esa antigua expresión reservada regresando. No estaba perdido, María. Te lo dije la primera noche. Nada ocurre por accidente en mi mundo. Me reí, ya no me perturbaba su enfoque calculado de la vida. Así que lo planeaste todo, el trabajo, la relación, el anillo volviendo a mí de una forma diferente. Digamos que creé la oportunidad, respondió, girándome para que lo encarara por completo. Pero lo que pasó después, eso dependía completamente de ti. Su expresión se volvió seria. Todavía lo es, cada día. Y era cierto, la transición en sus negocios había continuado, acelerándose con nuestra relación. Las zonas grises estaban siendo eliminadas gradualmente. Los socios cuestionables como Guzmán, eliminados. No fue una transformación perfecta, nada en la vida lo era, pero era un progreso genuino nacido del deseo de José de construir un futuro del que no tuviera que protegerme. Te quiero, dije simplemente, levantando la mano para trazar la línea de su mandíbula. Complicaciones y todo. Sus ojos se oscurecieron de emoción mientras me acercaba. Y yo te quiero a ti, María Morales, más que a cualquier pintura, cualquier negocio, cualquier imperio que haya construido. Mientras sus labios se encontraban con los míos, me maravillaba de lo completamente que mi vida había cambiado en el espacio de 6 meses. De camarera agotada a directora de galería, de existencia solitaria a asociación con un hombre tan complejo y desafiante como cualquier obra de arte de su colección. El anillo en mi dedo captó la luz mientras rodeaba su cuello con mis brazos. El símbolo de un vínculo que había comenzado con cálculo, pero se transformó en algo que ninguno de los dos esperaba, algo real, duradero, y que valía cada riesgo que habíamos tomado para encontrarlo. Y hoy, quién sabe. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces me asalta la duda, un escalofrío que me dice que pude haberme equivocado. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco y negro, nada es perfecto, pero es mi vida, y eso al final es lo único que importa.